Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Hermanos, salude a su hermano y dígale, bienvenido a la casa del Señor. A su hermano o hermana que tiene a su lado, bienvenido a la casa del Señor. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Bueno, el Señor por su misericordia ha permitido compartir una palabra hoy día con ustedes. Yo estaba orando la semana y decía, Señor, pero los hermanos dirán de esta palabra, puede uno decir, sí, pero yo ya sé, hermana, cómo es ese tema, que ahorita les voy a decir, pero el Señor siempre tiene algo nuevo para nosotros, amén, amén. Vamos orando, mis amados hermanos, para que el Señor sea moviéndose en lo que vamos a conversar hoy día, de parte de Él. Padre bendito, amado Dios, te doy las gracias. Gracias por permitirme estar aquí, compartiendo una palabra con mis amados hermanos de parte tuya, Señor. Sé tú hablando, Padre precioso, que no sea yo, que sea solamente el instrumento que tú has escogido en esta mañana, y que todo lo que escuchamos hoy día, Señor, sea de provecho para edificación para nuestras vidas y nuestras almas, y todo lo que aprendamos lo tengamos por práctica y poderlo compartir con otros hermanos. Dios los bendiga. En tu nombre santo hemos orado, Señor. Amén. Amén, mis amados hermanos. El tema que vamos a conversar hoy día, vamos a tratar, se llama el amor al prójimo. Amén. Esa es la palabra que el Señor nos ha puesto a compartir el día de hoy. Vamos al libro de Lucas 10, 25 al 37. Lucas 10, 25 al 37, porque cuando yo estuve hablando con el Señor, ¿cómo debo amar a mi prójimo? Le pregunté yo a Dios. Y Dios me dijo, primero quiero que vayas al libro de Lucas 25 al 37. Vamos a ver qué nos dice el Señor en este libro de Lucas 10, 25 al 37. Es la parábola del buen samaritano. En algún momento hemos leído, hemos escuchado esta palabra de la parábola del buen samaritano, pero vamos a ver a la luz de lo que Dios dice, cómo lo interpreta el Señor esta palabra. Dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, haciendo ¿qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Mis amados hermanos, en un primer momento uno podría entender esta palabra como hay que ser benevolentes con el que necesita, hay que tener misericordia con el que está caído. Mira cómo esta persona ayudó a esta persona que le habían asaltado, que había caído de desgracia, le habían robado todo, estaba tirado en el piso y lo ayudó. Primero de este pasaje hay que tener en cuenta algo importante para ponerle un poquito de contexto. Las 2 personas que lo vieron y no hicieron nada, era un sacerdote y un levita. Estas personas, sacerdote y levita, eran judíos conocedores de la ley de Dios. Se supone que por ser conocedores de la ley de Dios y saber toda la doctrina, debieron tener misericordia con esta persona. Sin embargo, no lo hicieron. Ahí hay un primer momento. Pero vemos a esta otra persona que era
un samaritano. Los samaritanos eran personas hasta repudiadas, mis amados hermanos, porque no tenían la misma cultura ni las mismas creencias religiosas de los judíos. Ellos eran, digamos, como unos impuros. Así los veían a ellos. Entonces, si nosotros vemos en el contexto de que a esta persona, que ni siquiera la tenían por bien, fue la única que tuvo misericordia por este hombre que estaba caído, tirado, tenemos que ponerlo en el contexto de nuestras vidas. ¿Será que nosotros debemos tener algún cargo o algo para poder preocuparnos por alguien, para poder ayudar a alguien? Eso no importa. Pero Dios me llevó por otro lado a mí. ¿Sabe cómo Dios me mostró este pasaje? Me mostró que ese hombre tirado en el piso y caído éramos nosotros. Me mostró que ese hombre que le robaron los ladrones, lo despojaron de todo, le quitaron todo y lo dejaron hecho una desgracia, éramos nosotros, era yo, eras tú. ¿Y saben quién era el samaritano? Cristo de la gloria. Porque cuando tú y yo estuvimos en el piso, caídos, tirados, nadie se acercó a ver por nosotros. Cristo nos recogió, nos levantó de ese inmundo piso, lavó nuestras heridas. ¿O no fue así, hermanos? ¿O solamente lo hizo conmigo? Limpió nuestras heridas, nos lavó, nos puso en lo más alto. Y no solamente eso, dejó pagado con su sangre preciosa: cuídame a mi hijo, cuídame a mi hija, y todo aquello que mi hijo o mi hija necesiten, yo lo voy a pagar. Y el Señor Jesucristo no fue que pagó con su sangre preciosa por nosotros. Entonces yo entendí de parte de mi Señor que Él es el buen samaritano. Él es mi buen samaritano. Él es tu buen samaritano. Como decía la palabra que el Señor me mostraba, cuando yo estaba tirada en el piso, cuando tú estabas tirado, cuando nadie daba ni un sol por ti ni por mí, y decían: nunca va a cambiar esa persona, va a seguir así. Mira, cae, se recupera y vuelve a lo mismo. Cristo no nos vio así. Todos pasaron por nuestro lado. Muchas vidas pasaron delante de nosotras. ¿Y quién nos extendió la mano? Ese buen samaritano. Dios me lo presentó así, mis amados hermanos, y de la misma manera se lo presento a ustedes, porque eso fue lo que me dijo el Señor. Comparte esto con mis hermanos, porque eso es revelado de parte de Dios. Eso en un primer momento, mis amadísimos hermanos, tengamos en cuenta eso. No es poco lo que hizo Dios en las condiciones en las que nosotros estábamos. Lo pongo de otra manera. Nosotros hemos vivido muchas cosas en nuestras vidas. Si yo le digo a cada uno de ustedes que se paren aquí y me cuenten un testimonio, probablemente podríamos estar días, horas, años escuchando lo que tienen que decir, de todo lo que hemos podido pasar de parte del Señor, ya sea propio o de nuestras familias. Pero todo aquello no tendría ningún significado ni ninguna razón si Cristo no hubiera tenido la misericordia de nosotros, para que todo eso que pasamos algún día se convierta en testimonio, y no como cuando estábamos en ese camino, que era sufrimiento tras sufrimiento y no hallábamos una salida. Ahora todo lo que nosotros hemos vivido y seguimos viviendo en nuestras vidas, lo entendemos de parte del Señor, que es por testimonio y trato de Dios con nosotros. Ahora le damos otro camino a todo lo que nos ocurre, y lo valoramos y no lo tenemos en poco, como mucho hemos hecho en el pasado. Amén. Amén. Pero yo seguí hablando con el Señor y le pregunté: Señor, ¿cuándo estamos amando a nuestro prójimo? Porque además de esto, no nos olvidemos que el tema es el amor al prójimo. Y ya sabemos que el amor más grande hacia el prójimo es de Dios hacia nosotros, ¿no es cierto? El amor más grande que puede existir en este universo, en esta tierra, es el amor que Dios tiene por nosotros. Porque el amor de Dios no tiene condiciones, a diferencia de nosotros, seres humanos, que fallamos. El amor de Dios no te pone, tienes o debes hacer esto. Simplemente el Señor dice: ven a mí en arrepentimiento, y yo estaré ahí esperando. Es más, yo siempre he estado ahí esperando que me dejes entrar.
Pero yo le pregunté al Señor y el Señor me llevó al libro de Mateo 15:4. Vamos, mis amados hermanos, al libro de Mateo 15:4, para ver qué cosa nos dice Dios. El libro de Mateo 15:4 dice: porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irreprensiblemente. A veces nosotros escuchamos mucho este pasaje que dice, honra a tu padre y a tu madre, pero acá miren, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irreprensiblemente. Cuando nosotros no honramos a nuestros padres o a nuestras madres, no estamos amando a nuestro prójimo, porque prójimo, como el Señor Jesucristo nos ha presentado en esta primera parte, es cualquier persona. Es nuestros padres, es el que conoces, es el que no conoces. Porque a esta persona de la primera parte, el que estaba caído, como hemos dicho, somos cualquiera de nosotros. Es cualquier persona. Entonces, si en esta porción del Evangelio dice que el que maldiga al padre y a la madre muere irreprensiblemente, a veces nosotros tenemos resentimiento con nuestros padres por cosas del pasado. A veces tenemos resentimiento con nuestra madre por cosas que han pasado, aún cuando ellos ya fallecieron. Hermana, pero yo nunca conocí a mi papá, yo no conocí a mi mamá. Además, hermana, usted no sabe cómo era mi mamá, usted no sabe cómo era mi papá, qué pasó en mi vida. Bueno, yo no lo sé, pero Dios sí. Y si Dios dice que nosotros no debemos honrarlos, ese es un mandato de parte del Señor, porque es una muestra de amor no a esa persona, es una muestra de amor a Dios. Y si nosotros decimos que amamos a Dios, es una obligación, es un llamado, es un deber amar a nuestro prójimo. En esta primera parte, a nuestros padres, sea como sea lo que haya ocurrido, porque no hay condiciones aquí. No hay condiciones de parte del Señor. Hay una responsabilidad, hay una obligación. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero maldecimos a nuestros padres. Les gritamos, nos aburrimos de ellos, le hablamos fuerte, los ignoramos, los tenemos en poco. Cada uno de nosotros sabe en nuestro corazón en dónde fallamos. Y Dios aquí nos muestra. Entonces pongámonos en esa área. Si es el caso de cada uno, solo Dios lo sabe. A cuentas con Dios, porque no estamos amando a nuestro prójimo. Es más, no estamos amando a Dios, como decíamos. El libro de Mateo 19:19 dice lo mismo, la primera parte, honra a tu padre y a tu madre, pero hay una segunda parte, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces estamos amando a nuestro prójimo cuando los honramos. Cuando los honramos, debemos honrar aún a las personas que son nuestro prójimo, a las personas que tenemos, ya sea cerca, ya que conozcas, ya que no conozcas, porque es lo que dice la palabra de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si yo te pregunto a cada uno de ustedes, hermana, hermano, ¿cómo tú quieres sentirte? Hermana, yo me quiero sentir bien, quiero sentirme en paz, quiero sentirme feliz, quiero llegar a mi casa y que todo sea armonía, quiero llegar a mi casa y que todo sea alegría, que podamos entendernos unos a los otros, no llegar a un campo de batalla como muchas veces pasa. ¿No es cierto? Porque a veces la casa es el campo de batalla, peor que en cualquier otro lado. Muchas veces pasa. Yo quiero esa tranquilidad y esa paz de que tanto habla el Evangelio. Y mira lo que te dice acá la palabra. Si tú quieres eso para ti, entonces da. Gracias, hermanito. Dios le bendiga, hermano, gracias. Entonces lo que yo quiero para mí, debo darlo. Si yo quiero tener paz, si yo quiero vivir tranquilo, si yo quiero vivir en armonía, yo no espero que el otro haga algo por mí. Yo no espero que la otra persona se levante y diga, no, pero yo no lo voy a hacer hasta que fulanita lo haga. Yo no lo voy a hacer hasta que menganito cambie. Yo no lo voy a hacer hasta que sultanito haga aquello. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si tú a ti mismo quieres lo mejor para tu propia vida, entonces da lo mismo. Para yo pedirle a Dios algo, tengo que dar.
Si Jesucristo dio su vida preciosísima por nosotros, sin haber hecho absolutamente nada, sin siquiera que nos los merezcamos, ¿quién somos nosotros para no darle a Dios lo que Él nos manda, nos pide y nos llama a hacer? ¿Y con qué autoridad espiritual y moral podemos pedirle a Dios algo si nosotros no damos lo mismo que queremos que nos den? Amén. Amén, mis amados hermanos. Cuando también demostramos nuestro amor al prójimo, cuando damos testimonio con nuestras vidas, cuando damos testimonio con nuestras propias vidas, cuando nosotros somos ejemplo viviente del amor de Dios, no con palabras, con nuestras propias vidas. Porque ¿saben qué, hermanos? Las palabras, se las lleva el viento. Muchas veces yo puedo decir mucho, pero mi testimonio y el tuyo, ese va a hablar de ti. Ese es el currículum que nosotros mandamos a la vida, al mundo, a nuestros hijos, a nuestros conocidos, a las calles. No necesitamos salir con una carta de presentación que diga: yo pertenezco a la iglesia Rosa de Sarón. Tu vida, esa es tu carta de presentación. Ese es tu currículum. ¿Cómo te presentas delante de Dios? El libro de Mateo 5, 44 al 45 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos, y que hace llover sobre los justos e injustos. Entonces acá podemos decir: hermana, pero yo doy testimonio con mi vida porque yo no me peleo con mi familia, yo vivo tranquilo con fulano, con mengano, pero espera un ratito, hasta ahí nomás, hermana. ¿Cómo es que tengo que amar a estos enemigos y bendecir a los que me maldicen? Porque mire lo que ha hecho esta persona, me denunció injustamente. Mira lo que hizo esta persona, atentó contra mi vida. Mira lo que hizo esta persona, me hizo tanto daño. ¿Cómo es que voy a amar a una persona así? ¿Y qué testimonio entonces nosotros estamos dando con nuestra propia vida si decimos que efectivamente debemos dar testimonio con nuestra propia vida? Y yo vi la mayoría que asentía con la cabeza diciendo que sí. Esto es parte de dar testimonio con nuestras propias vidas. Demostrarle a Dios que nosotros no tenemos ni cólera, ni odio, ni rencor con ningún ser viviente que Él ha creado en la tierra, con ningún hombre ni mujer nos haya hecho lo que nos haya hecho. Yo escuchaba por ahí una persona que me decía: yo no puedo perdonar a esta persona, hermana, porque le hizo mucho daño a mi familia, destruyó mi familia. Esta persona le vendía drogas a mi hijo, esta persona mató a mi hija. ¿Cómo lo voy a perdonar? ¿Sabes por qué Dios te llama a perdonar a esas personas? ¿Y sabes por qué Dios llama a amar a esas personas? No por esa persona, porque esa persona se pondrá a cuentas con Dios. Lo hace por ti y por mí. Porque si tú y yo tenemos cólera, odio, rencor contra esa persona, no hay forma de que podamos hallar paz en nuestras vidas, paz en nuestros corazones. No hay forma de que podamos avanzar ni un solo milímetro en lo que queremos hacer. No hay forma de que Dios en su misericordia nos pueda recibir, porque la palabra dice aquí: para que seáis hijos de vuestro Padre. Nosotros nos llamamos hijos de Dios porque servimos al Señor y tratamos de hacer su obra. Pero si yo en mi corazón tengo este odio, rencor, resentimiento y aborrezco a alguien que creo yo que me ha hecho daño, que es probable que pueda que haya ocurrido, ¿cómo nosotros decimos llamarnos hijos de Dios? Y yo voy un poquito más allá. ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Qué testimonio estamos dando delante de Dios? No solamente para los que nos conocen, sino para los que no nos conocen. Porque los jueces en la calle están por todos lados, hermano. Nos juzgan por cada cosa que hacemos. Lamentablemente esa es una realidad, nos guste o no. Es como que cuando somos cristianos tenemos un cartel que dice: ella es cristiana, él es cristiano, mira cada paso que da para ver de qué cosa le puedes reprochar. Si tú tienes hijos, hijas,
sobrinos, sobrinas, alguien que sepa de tu vida, cómo te mueves, cómo haces las cosas, esas personas de repente te admiran. Tienes hermanos, eres la hermana mayor, eres la hermana de en medio, eres una persona que dice que ama, teme y sirve a Dios. Todo lo que tú hagas, esas personas que de alguna manera te admiran, lo van a repetir, quieras o no, porque ven en ti un ejemplo, hasta para lo malo, miren, hasta para lo malo podemos ser ejemplo. Cuando yo le demuestro a estas personas que yo aborrezco a alguien, ya le damos una carta libre para que también sienta eso. Yo el día de ayer fui a un lugar y estaba con unas personas, con unos niños, y me estacioné un rato para poder hacer lo que tenía que hacer. Cuando yo salgo, había una persona bloqueándome la salida de mi carro. No había forma de que yo pueda salir ni moviendo para un lado o el otro, pues la persona se había cuadrado casi en medio de la pista y bloqueando a los 3 carros que estábamos estacionados ahí. Busqué ayuda en las personas de Serenazgo, los que estaban por ahí. Le digo a la señorita, señorita, usted es de Serenazgo, ¿quién? ¿Cómo puede ser? No hay ni un policía de tránsito que me ayude. Mire lo que está pasando, esta persona me está bloqueando. Y yo ya tengo 20 minutos y no llega, no hay nadie. Pasaron como 10 minutos más y se apareció un varón corriendo con una niña. Esta niña no tendría más de 5 años, 5 o 6 años tendría. Este hombre se acerca corriendo, raudo, había dejado su carro, como les digo, en esas condiciones, más de 20 minutos con la luz de emergencia y ya está. Se subió a su carro y yo le digo, ¿cómo usted hace eso, señor? Le dije, usted está bloqueando el paso de todos. Acá puede haber un accidente y una persona se muere ahí. De repente necesitan asistencia médica, se mueren ahí. No, discúlpeme, solo fue un ratito. Discúlpeme. Y se retiró. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque miren, esta persona estaba con una niña. Entonces, ¿qué mensaje le manda este padre a su hija? Mira, mamita, tú puedes hacer lo que tú quieras en la vida y todo lo resuelves con un disculpa. Y se acabó. Y continúa, la vida continúa, disculpa y ya está. Si te moriste, disculpa. Si te perjudiqué, disculpa y ya está. O sea, también no es mi culpa, ¿no? Porque disculpa, en algún momento hemos explicado que disculpa es una manera de justificar lo que hacemos y no pedir perdón y ya está. Entonces, hermanos, todo lo que nosotros hagamos, tenemos que pensar en nuestro prójimo. Les cuento de manera de testimonio esto. ¿Qué testimonio le dio este padre de familia en escaso tiempo a sus hijas? Ni en menos de una hora, este hombre le dio el testimonio a su hija de que no respete a nadie, de que puedes hacer lo que quieras, y luego pide disculpas y ya está. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos, cómo nosotros somos testimonio? Y ahora empeoraría quizás las cosas si esta persona hubiera tenido una caricatura o un afiche de que ponemos a veces, ¿no? De que amamos a Cristo y qué sé yo. Imagínense, ¿no? ¿Quién sabe? Quizás lo era. No es parte de la historia que yo le voy a contar porque no lo sé. Pero lo que quería que quede es cómo nosotros damos testimonio de lo que hacemos, con nuestras acciones, en todo. Todos nos están viendo, los chiquitos, los grandes, las personas que viven con nosotros, las que no viven con nosotros. Debemos ser testimonio con nuestras vidas. Dice, cuando nos animamos los unos a los otros. Cuando nos animamos los unos a nosotros, estamos amando a nuestros prójimos. El libro de Primera de Tesalonicenses 5:11 dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así como lo hacéis. Cuando nos animamos y nos edificamos unos a otros. Que mi vida y que tu vida para los demás sea de edificación. Que mi vida y tu vida para los demás sea de ánimo. Hermana, tengo un problema. Hermano, tengo este tema en mi vida. Ora pues, hermano. Ora, siempre tienes ese mismo problema. Siempre caes y caes en lo mismo. Y bueno, yo creo que ya debes orar, ayuna,
Acá todos los días hay algo, ven, pero esta persona está viniendo a ti. Y si Cristo de la gloria permitió que esa persona venga a ti, es tu llamado edificar, es tu llamado animar. Hermano, vamos a orar por lo que me estás contando. Hermana, vamos a poner en oración este problema que tú me estás diciendo, porque si esa persona te lo ha dicho, para ella es grande, para ti de repente no, pero para ella sí. No tengamos en poco, porque de repente esa persona pueda estar sufriendo. De repente en ti ha visto a alguien que le pueda ayudar a sentir paz, alguien que le pueda mostrar una herramienta para salir del problema. Hermana, pero me lo dijo justo cuando estaba apurado saliendo a mi trabajo. Si Cristo lo pone, ¿no será que vamos a ser probados en esa área? Porque yo creo que 2 minutos de tu vida, o 3 minutos, o 1 minuto, no va a cambiar en nada lo que tú vas a estar haciendo. Porque si es un tema de que tú tienes un compromiso o una relación que cumplir o una necesidad, si Dios lo está permitiendo, Él es el que tiene control de todo, ¿o no es así, hermano? Él va a tener control de tus actividades, ¿o no es así? Él va a tener control de tu trabajo y todo lo que está delante de ti, ¿o no es así, mis amados hermanos? Entonces somos llamados a edificar, somos llamados a animarnos los unos a otros. Porque es más fácil juntarme con uno o juntarme con otra y ponerme, sí, pues te cuento que fulanita se me acercó y me dijo que tuvo este problemita, aquello y lo otro. ¿Tú qué opinas? Y se ponen ahí a debatir algo que Dios te llamó a ti a hacer por esa vida, y tú decidiste hacer todo lo que a Dios no le agrada. Ponerte a conversar con alguien que no tiene nada que ver, porque eras tú, Dios y esa persona, no tú, la otra persona y Satanás. No era así. Eras tú, Dios y esa vida. Y tú, en todo lo que tú y yo hagamos, hermano, hermana, tiene que ser de edificación. Y si alguien pone su vida de Dios delante tuya, que seas tú esa persona y Dios. Acostumbrémonos a que sea tú esa persona y Dios, a menos que esa persona quiera que se haga por un tema de que te eres, no sé, líder, qué sé yo, no lo sé. Y sí, compártalo con los hermanos para que oren por mí, no lo sé. Pero si no es el caso, eres tú esa persona y Dios. Que nuestra boca y nuestra lengua sea para edificar, sea para bendecir, que no sea para maldecir y que no sea para murmurar y que no sea para dar lugar a Satanás, mis amados hermanos. Porque a veces con una palabra podemos destruir completamente una vida, una familia, una persona. Dice, ¿cómo amamos a nuestro prójimo también? Sobrellevando las cargas los unos a los otros. Eso dice en el libro de Gálatas 6:2. Claro. Mi carga yo sola no puedo. Y si yo creo que puedo sola, ahí hay un tema de altivez y orgullo. Hay un espíritu de orgullo que me hace creer que yo puedo sola. Yo no puedo sola. Si muchas veces Dios en su misericordia no permitiera que mis amados hermanos oren por mí, yo de repente ni estaría acá en pie. Yo sé que hay hermanos que oran por mi vida. Yo sé que Cristo de la gloria me respalda por su misericordia, no porque me lo merezca, porque yo no me merezco nada. Yo me merezco estar en el infierno y quemándome por todo lo que yo le fallé a mi Señor. Eso es lo que yo me merezco. Pero en su misericordia Él no quiso eso para mí, ni para ti. Él quiso que estemos aquí en reverencia delante de Él y respetándonos y amándonos los unos a los otros y sobrellevando las cargas los unos de nosotros. ¿Cómo estás, hermana? ¿Cómo estás, hermano? Yo siento en mi corazón que algo le está pasando a esa hermana, pero me voy a mi casa porque tengo que cocinar y estoy apurada. Pero yo siento algo. ¿Por qué está así? ¿Por qué está triste? Si siempre ella, no sé, hay algo. ¿Sabes qué es ese algo? El Espíritu Santo que te está diciendo que algo le está pasando. El Espíritu Santo que te está revelando que hay una carga en la vida de esa persona.
Y de repente necesita que tú le digas solamente, ¿cómo estás? De repente sola esa palabra puede cambiarlo todo, mis amados hermanos. De repente es una persona que viene por primera o segunda vez y te escuchó a ti. Y va a recordar y va a decir, yo volví a ese lugar, a esa casa de oración, porque cuando yo estaba en lo peor que me estaba pasando, una persona se me acercó y me preguntó cómo estaba. Nunca a nadie le importó cómo yo estuve, pero esa persona sí se preocupó por mi vida. Y eres tú representando al Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos que ser la representación viva del Señor Jesucristo. No hagamos lo que todos hacen, hagamos lo que Cristo nos manda hacer. Cambiemos todo lo que nosotros tenemos en nuestra mente, renovémonos. Si antes no lo hemos hecho, comencemos a hacerlo, mis amados hermanos. Si decimos que amamos a nuestro prójimo, pero acá el Señor nos está mostrando y revelando distintas maneras de demostrar que de verdad amamos a nuestro prójimo. Si yo sé y siento en mi corazón que no lo estoy haciendo de esta manera, el Señor nos llama a ser renovados y a cambiar toda nuestra forma de pensar, ¿o no es así? Dice renovaos, ¿no es cierto, mis amados hermanos? Renovémonos. Ay, no, yo no puedo hablar con tal o con tal hermana. Ay, no puedo hablar con tal hermano porque no sé, hay algo que no me gusta, no me puedo ni sentar a su costado. Ay, ¿cómo no se ocupa un sitio más allá para no quedar ahí? Renovémonos, rompamos, porque esa carga espiritual la llevas hasta los últimos días de tu vida, si no rompes. Cuando no juzgamos y hacemos tropezar a nuestro hermano, ahí lo estamos amando. Cuando no somos partícipes del pecado de nadie y no estamos apañando ni aplaudiéndole el pecado a nadie, ni de la manera más sutil. Sí, yo vi, escuché, estuve presente cuando decían, hablaban y murmuraban, pero yo no dije nada. Yo cuando vi que hacían eso me fui. Yo no estuve en el chisme. Sí, hablaban pésimo, por cierto, ¿ah? Pero como yo no hablé, ¿cómo crees tú que Dios ve? Exactamente igual que las personas que estaban haciendo. Así nos ve Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros somos partícipes del pecado de alguien, no estamos amando a nuestro prójimo. Cuando nosotros somos partícipes del pecado de alguien y no le decimos directamente las cosas como lo hacía el Señor Jesucristo, somos partícipes del pecado. Yo les pregunto, el Señor Jesucristo cuando decía algo, cuando exhortaba, cuando llamaba la atención, el apóstol Pablo iba con un representante o lo decía directamente. ¿El Señor Jesucristo decía las cosas o no, hermanos? Acostumbrémonos a decir las cosas directamente y por su nombre, con la reverencia y el respeto a Dios, por supuesto, siempre, y con el respeto a nuestro hermano, hermana, por supuesto, siempre, sin herir, sin lastimar, por supuesto, siempre, pero no cerremos nuestra boca con cualquier excusa, porque eso va a ser, eso Dios no lo va a cobrar. ¿Y saben qué? Cuando nosotros hacemos eso, no permitimos que esa persona se arrepienta. No permitimos que esa persona o ese grupo de personas venga a los pies de Cristo. De repente esas personas que están en esta condición necesitan arrepentirse, necesitan edificación, y tú estás o yo estoy siendo piedra de tropiezo, porque no le estoy diciendo la condición en la que está. No estoy diciendo, no me malentiendan, señalarle o juzgarle el pecado a todo el mundo, porque nosotros también pecamos. Pero lo que la palabra del Señor nos está mostrando, que nosotros, si sabemos, conocemos de que se está tentando contra la palabra de Dios, pecando, y yo lo sé, yo lo veo, yo soy partícipe de ese pecado. No puedo decir que yo amo a mi prójimo, y mucho menos puedo decir que amo a Dios. Yo puedo hacer muchas cosas para Dios, pero lo que yo haga va a tener estorbo. Dios no lo va a recibir, porque yo no estoy haciendo su voluntad, estoy haciendo la voluntad de Satanás.
Lamentablemente, mis amados hermanos, así son las cosas para Dios. Porque Dios es un Dios de amor, pero sí también es un Dios de exhortación. Y a Él le gusta que nosotros seamos tal cual. Su preciosa voluntad, perfeccionarnos es lo que Él quiere. No seamos partícipes del pecado de nadie. Y no nos justifiquemos con que yo no participé, yo sí me enteré, pero no lo oí, no estuve ahí, como a veces ocurre. Yo no digo, no señalo a nadie, porque yo no tengo por qué señalar absolutamente a nadie. Lo digo por mi vida, lo digo por tu vida y por la vida de cada uno de nosotros. Porque Dios me lo presentó en esta palabra, compartirlo con ustedes. Porque Dios algo quiere decirnos ahí. No soy yo, es Él. Cuando lo que hacemos, lo hacemos para vanagloriarnos o por egoísmo. Cuando yo hago algo para Dios, digo que es para Dios, tiene que ser para Dios. Y la gloria se la tiene que llevar siempre Dios. La gloria no puede ser ni para ti ni para mí, porque aún estas vestiduras nos lo ha dado Dios. Nada es tuyo, nada es mío. Todo es de Él porque Él es dueño de todo. Dentro de lo que yo estaba haciendo ayer, hermanos, hubieron unos hermanos usados por el Señor que dieron su ofrenda a estos hermanitos. Que Dios bendiga a estas familias y a todos mis amados hermanos. Estos hermanitos me dicen, hermana, me dice, yo voy a ofrendar esto, quiero los niñitos de ahí que ustedes van a predicar, que tengan su ropita y qué sé yo. Amén. Pero hermanita, por favor, no diga nada ni ponga en el grupo que yo estoy haciendo nada. No diga nada, me dijo. Y le digo, pero usted sabe que eso no lo hacemos. Porque ¿cómo vamos a decir si se está haciendo para el Señor? No, yo sé, me dijo, que usted no lo va a hacer, pero lo digo por mí, para no caer en orgullo, me dijo. Eso fue lo que me dijo. Y lo cuento por testimonio, porque ¿saben qué? Ahí cae esta palabra del libro de Romanos. Ahí cae esta palabra de que no nos vanagloriemos de nada, de que no creamos que algo nosotros lo hacemos y nos merecemos que nos exalten, que nos aplaudan, que nos den un reconocimiento. No, el reconocimiento tiene que ser para Cristo. Yo por eso resalto esto de estos hermanitos y de esta hermana que me dijo así: hermanita, sí, yo quiero hacer esa ofrendita para estos niños, pero no se diga nada. Bendito sea el Señor, tratando en la vida de cada uno de nosotros y puliéndonos para que aprendamos y tengamos esa humildad ya arraigada en nuestros corazones, que ni siquiera mínimamente nos permita gloriarnos en nada, miren, en nada. La gloria sea para nuestro Señor. Y para ir terminando, hermanitos amados, para todas estas cosas hay un beneficio de parte del Señor. Dice, Dios va a premiar ¿qué? En nuestras vidas, va a premiar nuestra fidelidad. Porque el hacer todas estas cosas, porque, ojo hermanitos, que pueden haber muchísimas cosas más y muchísimas otras maneras de amar a nuestro prójimo. Pero el Señor me puso a compartir esta porción con todos aquí, hermano. Me ha hablado a mí, no sé si a ustedes, pero el Señor me permitió compartir esto y me permitió compartir los beneficios que recibimos cuando amamos a nuestro prójimo, cuando hacemos la preciosa voluntad de Dios. Dios va a premiar tu fidelidad, va a premiar mi fidelidad, porque hacer estas cosas estamos siendo fieles y leales delante de Dios. Y ojo que cuando nosotros hacemos algo por alguien, hablando ya de que si yo en mi corazón me pongo, como el caso que les cuento, ¿no?, de los hermanos, ayudar, apoyar al pobre, al que no tiene, o lo que fuera, o lo que quiera que hagamos para Dios, hermanos, Dios no es deudor de nadie.
Dios no es deudor de nadie. Y el libro de Mateo 25, 21 dice, en este libro de Mateo 25, 21, nos pone un poquito de contexto ya que van buscando, es la parábola de los talentos. No sé si poco recuerdan esta parábola que el Señor Jesús cuenta de los talentos. Pero finalmente el Señor dice algo muy interesante, dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cuando Dios en lo poco te pone, en lo mucho serás exaltado, si tú eres fiel. El gozo, hermanos, en esta porción del Evangelio, el Espíritu Santo me lo mostró así, es el reino de Dios. Ese será nuestro gozo, el reino de Dios. Y el Señor, este Señor de los talentos, es el mismísimo Dios. Amén, mis amados hermanos. Este es lo que el Señor ha puesto a compartir con todos, porque el Señor me ha hablado. Espero que haya sido de edificación para la vida de cada uno de ustedes. A mí el Señor ha sido edificante. Vamos orando, hermanitos, para ir terminando esta porción, y ya que esa ha sido la palabra que el Señor ha querido compartir. Padre bendito, amado Dios, gracias por tu misericordia. Hoy compartir esta palabra con mis hermanos. A mí me hablaste tanto. Espero que así haya sido en la vida de cada uno de ellos. Yo te agradezco, bendito Dios. Sé tú siempre revelando, mostrándonos cómo hemos aprendido a amar. Gracias, Señor, en tu santísimo y bendito nombre hemos orado. Amén.